Hola Ricardo, ¿cómo andás? Buen comienzo de semana, felices Pascuas. Gracias igualmente, gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es un día distinto, evidentemente. No desde el punto de vista climático, aparece desapacible, sino que siempre la muerte es un golpe de nocaut que nos da la vida, ¿no? Cuando uno pierde a sus seres queridos, sus afectos. Y bueno, hemos perdido prácticamente con horas de diferencia, ¿no? En las primeras horas de hoy nos enteramos que pasó al descanso eterno el Papa Francisco y también horas antes lo había hecho Hugo Orlando Gatti. Yo aprendí, querido Dani, yo te lo conté en otra emisora, a realmente valorar lo que es transitorio y lo que es permanente, ¿no? A partir de aquella anécdota, cuando la emblemática revista El Gráfico y Gente de Editorial Atlántida mandaron a cubrir con apostillas a la escritora de moda en ese momento, la Concheta del Barrio Norte, pero estupenda escritora, alcohólica ella, Silvina Bullrich, y al plástico Antonio Berni, ¿no? Con ese recordado, inolvidable Juancito Laguna. Y ahí entonces, esperándola ese día caluroso en el Principado de Mónaco, en el día de la pelea de Carlos Monzón, la última, frente a Rodrigo Valdés, el colombiano, yo la esperé, primero le hice la nota bien ordenado y consecuentemente también muy sustanciosa con Antonio Berni. Y cuando llegó pidiéndome disculpas, trabándosele la lengua por el alcohol después del almuerzo, cuando me ve me dice, usted es el santafesino que me va a hacer la nota, le pido disculpas. Y poniéndome la mano derecha en el hombro izquierdo, casi apoyándose, me dice, mire, periodista, yo le voy a decir algo importante. Para esta noche, para Carlos Monzón, la pelea es sumamente importante, pero sabe una cosa, es un hecho transitorio, porque la pelea empieza y termina, y los valores permanentes pasan por otro lado en la vida, que son el amor, el trabajo, la lealtad, el amor a los hijos, el amor a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hago esta introducción, querido? Porque yo quiero dejarlo urgente, que es el pésimo momento que está viviendo el fútbol de Santa Fe. Las dos hinchadas, la de Unión y la de Colón. Ninguno de los dos clasificaron en los primeros objetivos, es decir, Colón está fuera de los 8 para jugar por el ascenso y Unión ya no tiene ninguna posibilidad. Está simplemente alimentándose con esa Copa Internacional que para mí es para mediocre, ya lo dije yo. También anticipé que en el mismo día tenían el destino sellado tanto el Kili González como el Pata Pereira. Y ayer le tocó al Pata Pereira. Pero ¿saben una cosa? Quiero ocuparme del Papa Francisco. Y hoy me emocionó hace muy pocos minutos una declaración en un evento público. Vivía Diego, desde luego, estaba lúcido totalmente. Y cuando en un evento precisamente junto a un político muy conocido, le dice, bueno, Diego, contale lo que me dijiste a mí del Papa Francisco al público. Se levanta Diego y dice más o menos estas palabras. Yo estuve enojado con Dios, pero después de verlo al Papa que me recibió en el Vaticano y me dio el abrazo, sentí el abrazo de mi padre. Sentí al ser humano que los católicos estábamos esperando. Realmente no tengo palabras. Yo me siento muy chiquitito desde el punto de vista profesional como para redondear
la sensibilidad, la grandeza del Papa, que van a coincidir conmigo ustedes, se llevó a la tumba el misterio de por qué no visitó a su querida Argentina. Y por el lado de Hugo Orlando Gatti, bueno, yo lo conocí y lo relaté en el año 1975, en esa verdadera revolución que encabezaron los dirigentes. Esos eran dirigentes, Super Manuel Corral, con Julio Baldi y Titi Beglia, Jerónimo Beglia. Cuando me acuerdo, cuando llegó al aeropuerto de Sauce Viejo, había gente que lo estaba esperando, y ni hablar del periodismo, Hugo Orlando Gatti. Y sabe una cosa, le voy a contar 3 anécdotas cortitas de Hugo Orlando Gatti. La primera, ¿por qué le decían loco? Un día voy con el auto, volvía yo a mi casa después de una segunda, y en la Costanera, a la altura de una de las dársenas del lawn tenis, lo encuentro, paso mejor dicho, y veo que estaba él sentado tomando sol arriba del 404 azul, que tenía paradójicamente o coincidentemente también un arquero que en el año 66, cuando Colón debutó en la primera división, Néstor Martínez Rea, que fue precisamente el hombre que revolucionó el fútbol. El legado del estilo de Néstor Martínez Rea se lo dio Hugo Orlando Gatti. Bermudas primero, después pantaloncito corto, salidor, él el arquero, fue la revolución en el fútbol. Bueno, ¿saben una cosa? Estaba sentado arriba del techo de su 404 azul. El de Rea era 404, pero Peugeot 404, pero gris. Fíjense ustedes, en 1966, cuando se instaló en calle Defensa, a 1,5 cuadras, precisamente alquilando esa casa del Club Atlético Colón, con Ítalo Jiménez a la cabeza en ese momento, para Néstor Martínez Rea. Pero volvemos a Gatti. ¿Saben por qué estaba sentado en el techo? Porque él había soldado las puertas, justamente para entrar por el techo. La otra anécdota que tengo de Hugo Orlando Gatti fue, después de un partido, Unión había caído en la 6ª fecha o 5ª fecha, había caído 4-2, habiendo ido ganando el partido por 1-0, después 2-1, y el empate a River, y cuando se pudo haber puesto 4-2, o mejor dicho 2-1 en ese partido, sobre el final de la primera etapa, Victorio Nicolás Coco le erró un gol precisamente al arquero de River Plate, y ahí él lo dio vuelta con un estadio monumental lleno de gente, lo dio vuelta a River ganándole 4-2. El próximo partido como local era acá en Santa Fe frente a Temperley. Unión lo ganaba cómodamente 3-0 con goles de Leopoldo Jacinto Luca, el Victorio Coco y el leoncito Roberto Espósito. Sin embargo, 2 errores del loco Gatti terminaron sufriendo, porque le convirtió 2 goles con Corbalán y Di Bastiano, el equipo gasolero. Y la anécdota, ¿dónde está? Que cuando llega al vestuario, delante de todo el mundo, delante de sus compañeros, toma la palabra el Toto Lorenzo y mirándolo, indicándolo con el dedo índice de la mano derecha: Hugo, usted no puede jugar con nosotros, nos metió la mano en el bolsillo. Yo quiero un arquero que no me metas la pelota que van afuera hacia adentro, quiero que me ataje las fáciles, que van adentro. Esa es una anécdota realmente estupenda que tengo del loco Gatti, ¿no? Y así lo recuerdo al loco Gatti, que ha pasado por el fútbol y ha dejado una marca, muchachos. Mañana, si quieren, me voy a ocupar de lo transitorio, de lo urgente, que es la designación de los 2 técnicos, tanto en Unión como en Colón. Le deseo suerte a Nicolás Basoler, que ya dio una seña, que es mucho más inteligente que el Kili González, poniendo, como decía Menotti, el inodoro en el baño, la cocina en la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes del regalito?
No, un poco, quizás la semblanza quedaba más allá de lo que decías del Papa, del Loco Gatti, y lo completaste. Loco Gatti, a ver, ¿cuántas notas le hiciste? ¿Le hiciste notas a Gatti, obvio? Sí, por supuesto. Ajá. He estado con él también. Era la época en que yo en ese año iba a los entrenamientos, ¿no? Sí. Porque estaba el Toto Lorenzo en Unión y estaba el Gitano Juárez en Colón. Además, era otro periodismo, había menos medios, por supuesto, la tecnología era otra, era más face to face, ¿no? Sí. Cara a cara con los protagonistas. Y bueno, y así es. Pero era indescifrable. Y ojo, Uh-huh. era un tipo que tenía una atracción con las femeninas. Sin embargo, él ha sido uno de los matrimonios emblemáticos, porque desde que conoció a Nacha, prácticamente Sí. no se separó hasta su muerte, ¿no? Vos sabés que comentábamos fuera del aire hace 2 meses que venía bueno, hospitalizado y demás, y hacía un poquito más de un mes atrás habían mandado a llamar a su hijo, uno de sus hijos que vivía en Europa, porque se había complicado el cuadro de salud, y bueno, en estas últimas horas nos enterábamos de la desaparición física, pero digamos era un desenlace ya inminente, lo de Gatti. Por supuesto, claro que sí. Bueno, pero dejó una huella, ¿no? Sí. Yo recuerdo que para el 24 de marzo de 1976, del día de la Revolución, jugó Argentina un partido frente a Polonia, creo, una cosa, contra Rusia con la pelota naranja, y el arquero en medio de la nieve, era precisamente Hugo Orlando Gatti. Tengo esa imagen que me quedó para todos los tiempos, ¿no? Y también la imagen del penal que le detuvo a el Beto Alonso cuando Unión le cedió la condición de local. Cuando le preguntó Super Manuel Corral a Lorenzo, le dijo, Lorenzo, Toto le dice a Super Manuel Corral, River no nos quiere comprar la condición de local. ¿Usted qué dice? No, acepte. Nos vamos a traer la plata, y en esa época eran y los 2 puntos, y así fue. Unión se trajo el dinero, la recaudación y los 2 puntos, ganándole al propio River, que en ese año, Sí. 1975, después de 18 años, salió campeón, ¿te das cuenta? Y Unión lo derrotó en la cancha de Vélez Sarsfield. Ricardo, tenemos regalito, como todos los lunes. Por supuesto, claro que sí, ahí está. Los esfuerzos muchas veces se confunden y se habla de la preparación física como si fuera una cosa absolutamente disociada del juego o de lo que el jugador hace cuando juega. Alguna vez en un equipo César detectó que los jugadores no eran capaces de dar 3 pasos seguidos, y entonces el martes, después del partido del domingo, yo llegué con toda una idea de trabajo. Cuando la comento con César me dice, no, estos tipos no son capaces de darse 3 pasos seguidos, y así es imposible que la idea progrese, y por más que corran no vamos a ser eficaces. Y ese día decidió hacer 70 minutos sin arqueros, únicamente de posesión de pelota, 10 contra 10, a 1, 2 y 3 toques. Y la pelota no salía nunca, porque cuando salía, César tiraba otra y se jugaba con esta. Cuando terminó el entrenamiento, después de 70 minutos, entonces me abordó un periodista y me preguntó, profe, mañana van a trabajar en lo físico, ¿no? Y le digo, ¿por qué me lo preguntás? Bueno, no, porque hoy hicieron fútbol. Le digo, ¿vos alguna vez te preguntaste el esfuerzo que significa estar 70 minutos corriendo, buscando espacios, entregando y tratando de no equivocarse? Los jugadores parecen culebras, se arrastran. Fíjate, están muertos de cansado. ¿Sabés lo que van a hacer mañana? Mañana van a descansar. Ahí está, Sí. Fernando Signorini relatando, narrando una anécdota con el más grande, también uno de los más grandes técnicos que tuvo el fútbol argentino, sino junto a Bilardo, lo más grande, ¿no? que hemos tenido. Bueno, ahora se sumó Scaloni también, ¿no? Está como director técnico campeón del mundo. Pero qué recuerdo qué lindo, ¿eh? Sí. Repasar esto, porque esto es hacer docencia, ¿no? Porque yo me imagino 70 minutos, te imaginás vos, ¿no? Como dice Fernando Signorini, Menotti le daba una pelota, cuando salía o cuando faltaba, no se cortaba el juego, seguían, y así metidos 70 minutos, te imaginás vos el cansancio mental y físico que pueden tener los jugadores.
Sí. Ricardo, nada, como siempre, gracias por este rato con nosotros. A ustedes, gracias. Un abrazo gigante. Ricardo Porta, aquí en la mañana de la radio.